Salimos a caminar, yo sigo a las millas, pues entonces no salí a caminar con él se me va a quedar atrás. Caminar con Dios significa que usted se va a ajustar al paso de Dios. Dios da un paso, usted da uno. Dios da dos pasos, usted da dos pasos. Dios da tres pasos, usted da tres pasos. Cuando el pueblo comenzó a caminar con Dios en el desierto, cuando la nube se posaba encima del tabernáculo, el pueblo se detenía. Cuando la nube se elevaba y comenzaba a moverse, era tiempo de quitar la tienda, era tiempo de agarrar el tabernáculo, era tiempo de moverse. El pueblo aprendió que había que caminar con la nube. La nube significa la presencia de Dios. Aquí nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar con Dios, pero en el paso de Dios. Ahora, cuando tú caminas con Dios hay dos peligros. Dos peligros son que cuando tú caminas con Dios no puedes ir muy rápido. Porque si vas muy rápido, Dios se queda a su paso y te fuiste solo. Oiga bien. Y el otro peligro es que tampoco puedes caminar muy lento. Tampoco puedes caminar muy lento. Hay momentos de oración. Hay momentos que hay que orar. Hay momentos de ayuno. Hay momentos de leer palabras. Hay momentos de jubileo. Hay momentos de alabanza. Hay momentos para todo. El problema es que a veces nos quedamos muy lentos. Cuando es el momento de adorar, yo estoy muy lento. Cuando es el momento de marchar, estoy muy lento. Cuando es el momento de orar, estoy muy lento. Estoy muy lento. Y si nos autoanalizamos nosotros mismos, nos daremos cuenta que es cierto. ¿Cuál es el momento de orar en la iglesia? A ver, alguien. ¿El momento de orar en la iglesia a las 10 de la mañana? Usted me corrige. ¿Qué sucede en la iglesia a las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana es el clamor. De 10 a 10 y 30 es el momento que el que quiera gritar, llorar, el clamor. Amén. ¿Qué sucede a las 10 y 30? Es el momento de abrir la Biblia, se va a leer la palabra. No es el momento de estar gritando, es el momento de yo abrir la Biblia. ¿Usted se da cuenta que hasta a veces nos salimos del orden de Dios? Y después de la Biblia, ¿qué viene? El momento de adorar a Dios. Adorar a Dios. No es el momento de sentarnos. ¿Quién dijo que es el momento de... El momento de tu sentarte es ahora que yo estoy predicando. Pero la iglesia tiene sus momentos. A no ser, como surgió el caso de hoy, una emergencia, se atiende la emergencia. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Eso yo lo entiendo y lo hacemos. Las peticiones. Se dicen las peticiones. El diezmo y la ofrenda, diezmamos y ofrendamos. El mensaje no lo gozamos. Y la administración es despedida. Pero cuando nos salimos del contexto, o nos vamos muy rápido o nos vamos muy lento. Y si me voy rápido y lento, me pierdo la bendición. Me pierdo la bendición. Cuando tú caminas el paso de Dios, ¿sabes qué sucede? Esto produce que tú te mantengas junto a Él. Cuando caminas el paso, produce que te mantengas junto a Él. La Biblia dice que Pedro aparentaba estar junto con Dios. Pero cuando llegó el momento de la verdad, dice, y Pedro lo seguía de lejos. Seguirlo de lejos produjo que Pedro terminara maldiciendo al Señor. Terminara diciendo que no lo conocía. Lo que produce es tú estar de lejos mirando. Cuando tú estás de lejito mirando, no produce nada bueno. Cuando tú te aíslas, ¿sabes qué? Oiga, cuando usted se aísla del pueblo, cuando usted se aísla del pastor, cuando usted se aísla, ¿sabe qué pasa? Entonces el diablo tiene derecho a pararse al lado tuyo y llenarte la mente como él quiera. Mire, el diablo es mentiroso. Te dice, lo hiciste bien en quedarte hoy en la casa. Si aquí tú puedes ver lo mismo. Lo hiciste bien, si Dios te escucha en cualquier lado. Claro, porque Él no quiere que tú llegues. Él no quiere que tú llegues. Él no quiere que tú llegues. Porque si fuera así, hermano, ¿para qué entonces hubiera iglesia?
Si fuera así, ¿para qué entonces tener iglesia? Por eso San Pablo dice, ¿qué dice Pablo? No dejéis de congregarnos, como muchos ya lo tienen por costumbre. Oiga esto. Ahora sí, que hemos hablado un poco del llamado y de estas cosas, vamos a entrar con la vida de Moisés. Este mensaje yo no lo voy a terminar hoy. To be continued. Lo continuamos, porque apenas estamos entrando en esto. Tenemos que comparar el llamado de Moisés. El llamado de Moisés se divide en dos áreas. ¿Cuándo usted cree que Dios llamó a Moisés? Tal vez usted va a creer como yo creía antes. Yo pensaba antes que el llamado de Moisés había surgido en la zarza y estaba equivocado, y se lo voy a demostrar por la palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que el llamado de Moisés comenzó cuando aquella zarza le dijo: Moisés, Moisés, quita tu sandalia, que el lugar que está santo es? No. Vamos a empezar a hablar del primer llamado de Moisés. ¿Alguien me puede dar la mano? Gloria a Dios. El primer llamado de Moisés, yo le dije que usted repitiera 80 años. Yo quiero que usted repita 40 años. El primer llamado de Moisés surgió a los 40 años, no a los 80. ¿Por qué es importante escudriñar la Escritura? Porque hay que conocemos tanta información. Por lo menos de esta información que yo les voy a estar hablando se va a basar en el libro de Hechos y en el libro de los Hebreos. Vamos a sacar toda esta información. Miren, el libro de Hechos y Hebreos nos enseñan que el primer llamado de Moisés surgió a los 40 años. Así que quita de su mente que Dios llamó a Moisés en la zarza. Si Dios lo había llamado ya en los primeros 40 años. Ahora, yo le dije a usted al principio, y esto es un tema que a mí me gusta mucho, que estamos discutiendo, que a veces creemos que el llamado tiene que venir en lo sobrenatural de Dios. Yo no sé, yo creo en lo sobrenatural de Dios. A veces creemos que el llamado tiene que venir a través de un ángel o a través de una zarza como la de Moisés. Dios lo puede hacer, pero no todos los llamados vienen igual. El primer llamado de Moisés no fue a los 80 años, fue a los 40 años, oiga bien. El primer llamado fue un sentido, un sentimiento interior. El primer llamado que Dios le hizo a Moisés fue un sentimiento interno. Un sentimiento interno. Había propósito y dirección. El segundo llamado fue a los 80. Y este llamado fue un encuentro con Dios. Específico y detallado. A los 80 tuvo un encuentro con Dios, porque aquel fuego le dijo: yo soy el que soy. Pues se pensó que era una visión, pero no sabía que era Dios mismo llamándolo. Pero este fue el llamado de los 80 y más adelante vamos a hablar de eso. Vamos con los 40. Vamos a ver, vamos a considerar en este llamado lo que le había sucedido a Moisés. Ahora escuche bien. El primer llamado de Moisés vino cuando todavía era un príncipe en el palacio de Faraón. La Biblia nos da un relato directo de su llamado original. Yo quiero que usted vea, esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, ambos refieren este caso. Moisés tenía un conocimiento interior de que su destino era con el pueblo de Dios. Esta seguridad interior, este sentido de destino llegó a ser su llamado. ¿Dónde Moisés fue criado? Moisés fue criado ¿dónde? En el palacio de Faraón. Moisés fue educado en las mejores escuelas de Egipto. Moisés había sido adoptado, pero nunca había olvidado sus raíces. Nunca había olvidado de que él era un hebreo. Oiga bien. El llamado interior. La mayoría de la gente recibe un llamado como el llamado de Moisés. No, tal vez no recibimos un llamado con una visión, con un ángel, pero recibimos un llamado interno.
Son muy pocos los que Dios llama a través de visiones o a través de una voz audible. Porque si usted me va a decir a mí que usted escuchó la voz de Dios audible, y por eso tenemos que tener el entendimiento, no es que usted se imagine una voz, la voz te va a hablar directa. Melvin Osorio, quiero que vayas a tal lado, quiero que hagas esto. Entonces él escuchó una voz audible. Pero muchos a veces escuchamos la voz interna de Dios y decimos que fue la voz audible. Y hay una completa diferencia entre una voz audible y una voz interna del Espíritu Santo. Una voz interna. Usted nunca ha dicho, wow, pero eso que se me vino a la mente pasó. Wow, pero yo pensé esto y pasó. Esa es la voz interna de Dios. La voz interna del Señor. Ahora, por eso es importante que te hable Dios en una visión, te hable Dios a través de la palabra, Dios sea glorificado en la manera que Dios te hable. Nunca esfuerce a Dios a hacer algo. Esto es el error de otros. Cuando tú te concentras en que Dios me tiene que hablar hoy, pero ¿quién somos nosotros para decirle así a Dios? Que Dios me tiene que hablar hoy a mí. Que Dios tiene que hacer esto, pero que tú le estás dando órdenes a Dios. Y yo lo he escuchado mucho. Que tú le estás dando orden a Dios, que tenés mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque quien te va a hablar a ti, el Señor lo reprenda, es el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dice, tengan cuidado, el enemigo si lo dejan se disfraza de un angelito. Y el diablo dice, ok, si tú quieres que Dios te hable, lo voy a confundir entonces. Siempre que Dios te hable, Dios habla para edificar tu vida. Dios no va a hablar para tirarte a ti en un pozo cenagoso. Dios no te va a decir, no vayas más a la iglesia. Esa no es la voz de Dios. Dios no te va a decir a ti, deja tu ministerio. No, que Dios me dijo que lo dejara. ¿Seguro? Eso no es la voz de Dios. Que diga que te diga Dios a ti, deja tu ministerio. Eso no es la voz de Dios. La Biblia dice, el pueblo perece, pero es por falta de conocimiento. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Dios habla a través del testimonio del Espíritu Santo. Dios habla a través del deseo. Dios habla del modo que Él tiene que hablar. Escuche esto. En el llamado, cuando Dios hace el llamado, cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, no fue fácil para Moisés. Y le voy a decir, el primer llamado de Moisés fue interno. No fue el llamado de la salsa. A los 40 años, cuando Moisés comenzó a meditar en su vida, no fue fácil. ¿Sabe por qué? Moisés tenía que estar dispuesto a renunciar. Y aquí es donde muchos de nosotros chocamos. No nos gusta renunciar. ¿Me sigue? Queremos que Dios nos use. Queremos que Dios nos lleve a las naciones. Queremos predicar. Queremos hacer tantas cosas, pero Dios dice, no hay problema, pero tienes que renunciar a algunas cosas. Tienes que renunciar. Yo tuve que renunciar a muchas cosas. Yo me acuerdo, yo estaba atado al vicio del cigarrillo. Este soy yo. Las personas que pasan por este problema saben que no es fácil. Yo era un mal momento y tenía que acudir al cigarrillo. Yo era un coraje y tenía que acudir a esto. Lo digo para testimonio y honra y gloria de Dios. Iba a la iglesia y todavía en el pecado. Y el llamado dentro de mi interno. Y para poder servirle a Dios tuve que renunciar. Renunciar lleva a que uno haga compromiso con Dios. ¿Fue fácil? No. Yo testifico las cosas como son. Y hasta el día de hoy seguimos batallando. Seguimos batallando. Porque la carne es enemiga de Dios. Y yo digo esto para testimonio. Hay cosas que tenemos que renunciar si queremos que verdaderamente Dios nos use. Si queremos que Dios nos use, hay cosas que hay que renunciar. Y Moisés tenía que renunciar a ciertas cosas. Y no solamente a ciertas cosas, sino Moisés tenía que renunciar a ciertos privilegios. ¿Por qué Moisés tenía que renunciar a estos privilegios? Mire, Moisés estaba en un palacio. Moisés tenía allí sirvientes.